Bienvenida a esta breve clase, a este breve vídeo en el que quiero contarte cuáles son las tres claves para un cuidado saludable. Entendiendo el cuidado saludable como ese que nos permite cuidar al otro sin descuidarnos nosotras, reconociendo quiénes somos y desde nuestra esencia, sin culpa, sin agotamiento, sin desbordarnos, poniendo límites y de una forma que todo sea muchísimo más llevadero. Suena bien, ¿verdad? Pues es posible. Y no importa si cuidas de una persona o de otra, hay una manera de hacerlo y todo va de un triángulo. Así que este triángulo tiene tres claves y te invito a verlos. Como te pongo aquí, si estás viendo este vídeo es porque probablemente cuidas de alguien muy importante en tu vida. Puede ser un hijo, un padre, tu pareja, un familiar que te necesita. Y hay algo que he visto en mi vida profesional y además he vivido en mi vida personal, en mis propias carnes y realmente no hace tanto, de cómo cuando muchas mujeres terminan sosteniendo tanto como sostenemos, no sabemos muy bien cómo cuidarnos dentro de este proceso. Con el tiempo nos van apareciendo emociones y sensaciones como este agotamiento, la culpa de poder, de intentar parar, ¿no? De cuando paramos, la sensación de estar siempre pendiente, o peor, de tener que estar siempre pendiente, e incluso la sensación de habernos perdido a nosotras mismas. Al final, el tema es que perdemos nuestra identidad y pasamos a ser hija de, madre de, cuidadora de, incluso pareja de. Pero ¿en qué momento volvemos a ser nosotras, ¿no? Estas tres claves que voy a compartir contigo hoy marcan la diferencia entre un cuidado que desgasta y uno que puede vivirse con normalidad y con tranquilidad. Esto no significa que esto vaya a ser un camino de rosas porque te engañaría, pero te prometo que aplicar estas tres claves como yo hago, porque yo las aplico a diario, garantizan un antes y un después en la vivencia del cuidado y por ende ya te aviso, no solo vas a estar tú mejor, sino que vas a cuidar mejor. Así que aquí todo el mundo gana. Este maravilloso triángulo del que siempre me gusta hablar es un triángulo equilátero. Si fuiste al cole hace mucho o poco y te acuerdas o no, los triángulos equiláteros son iguales, tienen los lados del mismo tamaño, tienen los ángulos iguales y aparentemente son como muy perfectos. Y tienen los tres lados y los tres ángulos. Pues la base de este triángulo, sin el cual no se podría sostener, es el autoconocimiento. Porque muchas personas, como te digo aquí, empiezan a cuidar sin detenerse a preguntarse, ¿cómo estoy yo dentro de este proceso? ¿Qué necesito realmente mientras cuido? ¿Qué me está sobrepasando? ¿Qué emociones están apareciendo? Porque hay algunas que las identifico, pero hay algunas que inconscientemente las estoy dejando de identificar porque son muy incómodas. Cuando no miramos esto, el cuidado se vuelve algo que hacemos en automático y al final estamos todo el rato haciendo, resolviendo y sosteniendo, pero siempre para los demás. Hacemos para los demás, resolvemos para los demás y sostenemos a los demás. Pero cuando hacemos algo para nosotras, cuando resolvemos nuestras propias dificultades y sobre todo cuándo y cómo nos estamos sosteniendo. Tener este autoconocimiento nos va a permitir algo muy importante y es empezar a darnos cuenta de cómo nos está afectando de verdad esta manera en cómo cuidamos. Pero es que esto no basta con conocernos, hemos de ir mucho más atrás, porque nuestra forma de cuidar no viene determinada cuando cuidamos. Ya estaba determinada mucho antes, aunque no éramos conscientes porque no habíamos tenido que cuidar, por nuestra historia de vida. Porque sí, querida mía, nuestra historia de vida influye directamente en cómo vamos a cuidar. ¿Y a qué me refiero? A que se ve afectada e influenciada por lo que aprendimos de nuestra familia, por cómo vimos cuidar a otros y, por supuesto, por las creencias que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo, ya no solo por lo que hemos visto en casa, sino también por el contexto social que nos ha tocado vivir y en el que estamos inmersas. Hay mujeres que efectivamente han aprendido a cuidar, a que cuidar, perdona, significa sacrificarse y otras que sienten que deben poder con todo, que es su responsabilidad. Incluso algunas sienten de una forma muy inconsciente que pedir ayuda significa fallar. Y muchas veces todas estas ideas vienen de muy atrás, de cuando nos empapábamos de toda la información que nos rodeaba, como te digo, incluso de forma muy inconsciente. Por eso, el autoconocimiento implica no solo entendernos en nosotras mismas ahora, sino en mirar nuestra historia y entender de dónde viene todo esto. Porque cuando entiendes esto, tienes lo más maravilloso que es poder y libertad para cambiarlo. Cuando le pones nombre a esa manera de cuidar y a lo que sucede,
todo lo otro puede caer por su propio pie. Es esa ficha que necesitas que se caiga para poder seguir jugando. Y para empezar a trabajar todo esto, que te aseguro que es un trabajo muy profundo, pero que es maravilloso porque descubres cosas increíbles y algunas muy bonitas que ni te habías planteado, sí que creo que tienes que plantearte hoy el cómo estoy yo realmente en este momento. Pero no quiero que la respuesta sea en base a cómo deberías estar, porque seguramente es agotada, cansada. Y realmente tu subconsciente, porque socialmente así nos lo han hecho creer, nos está diciendo, eso es que estás haciendo un buen trabajo. ¿Por qué? Porque cuando uno hace todo lo que puede, se agota. Porque hacerlo bien y mucho desgasta. Porque si no hay sacrificio, parece que no estamos haciendo suficiente. Pero realmente, pregúntate, ¿cómo me siento yo en este momento? ¿Cómo estás tú de verdad? Sé honesta contigo misma. Eso no tienes que explicárselo a nadie. Después de trabajar esta mentalidad de autoconocimiento y de historia de vida, hemos de empezar por otro de los lados y de otro de los ángulos de nuestro triángulo, que son herramientas. Porque está muy bien hacer un trabajo introspectivo y hacer un trabajo personal, pero todo esto tenemos que aplicarlo en nuestro día a día. Y aquí es muy importante tener muy claro qué características han de tener esas herramientas. Porque no todo sirve para todo el mundo ni de la misma manera. A todas las mujeres o a muchas de nosotras nos han dicho y nos han inculcado infinidad de veces que para cuidar a los demás nos hemos de cuidar nosotras y que el autocuidado es algo esencial. Pero nadie nos dice cómo se materializa eso en una vida que de por sí ya es una locura de cosas por hacer y de poco tiempo, o eso nos parece. Es importante entender algo. No se trata nunca de grandes cambios. Primero, porque los grandes cambios implican un esfuerzo que seguramente ahora, y si me estás escuchando en este vídeo, no puedes sostener ni en el tiempo ni con la energía suficiente. Así que hemos de empezar por herramientas aplicables en tu día a día que te ayuden a sostener ese cuidado sin agotarte. No buscamos herramientas que nos sirvan ahora y el mes que viene ya no. Son herramientas que independientemente del punto del cuidado en el que estés, tienen que funcionar. Tienen que permitirte, por ejemplo, reconocer cuando estás llegando al límite, introducir pequeños espacios en pausa, empezar a poner límites de forma gradual, porque a eso también se aprende, y organizar tu energía, no solo tu tiempo. El tiempo son 24 horas para todos los seres humanos de este planeta. La diferencia la va a marcar cómo, en dónde y de qué manera invertimos esa energía. Porque gestionar el tiempo es relativamente fácil. Puede hacerlo incluso ChatGPT. Pero lo que no te va a hacer ChatGPT es cómo enfoco la energía, cómo dirijo la energía a donde ahora necesito para no desgastarme y para que ese tiempo tenga un sentido y sea productivo sin dejar de descansar. Una herramienta solo es útil si puedes aplicarla realmente a tu vida. Por tanto, si una herramienta requiere mucho tiempo, mucha energía o una organización que ahora mismo no tienes, te garantizo que esa herramienta no es válida. Porque recuerda que la herramienta que es válida para ti no lo es para otra persona, porque tu situación es distinta a la de otra persona. Por tanto, necesitamos individualizarlo. Así pues, para que una herramienta sea realmente útil y práctica, tiene que poder incorporarse a tu día a día de forma fácil, rápida y ser sostenible en el tiempo. Estas tres variables son necesarias y para ello, es cierto, muchas veces hemos de hacer prueba y error, pero de ahí la importancia en que vayan individualizadas a cada caso. Porque si no, acabamos repitiendo esa frase que aquí decimos tanto de es peor el remedio que la enfermedad, porque lo único que estamos haciendo es añadir más carga a toda la carga que ya tenemos. Y por eso el cambio empieza por herramientas pequeñas, realistas y aplicables, en definitiva, personalizadas. Y la tercera clave, al final, ese tercer lado, ese tercer ángulo de nuestro triángulo es el apoyo externo. Esto es algo que cuesta mucho porque pedir ayuda es difícil relativamente. También es algo que está como muy de moda, ¿no? Tú pide ayuda. ¿Sabes cuál es el problema? Y creo que si eres honesta lo vas a reconocer, que igual la pides, pero luego no sabemos aceptarlo. Entonces, pedir ayuda no me refiero solo al verbalizar necesito ayuda, es saber recibir esta ayuda. Muchas mujeres han aprendido, como te decía antes, que cuidar significa poder con todo solas, porque el sacrificio es socialmente el indicador de que estamos haciendo lo suficiente y de que nos estamos esforzando. Y que estamos haciendo lo máximo, hasta el agotamiento. Parece que si no estamos agotadas, podríamos haber hecho un poquito más. No me digas que no has tenido nunca esa sensación, porque yo la tengo. A menudo, pero ahora ya tengo mis herramientas.
esa sensación de que si estamos cansadas siempre podemos aguantar un poquito más, de que pedir ayuda quizás es que no somos suficientemente fuertes y todo el mundo nos está diciendo toda la capacidad que tenemos, pero por lo visto no. Cuando el cuidado se sostiene durante mucho tiempo sin apoyo, siempre acaba apareciendo sobrecarga emocional, porque cuidar implica, como decíamos, sostener, decidir, estar pendiente, acompañar, resolver y hacerlo sola durante mucho tiempo termina pasando factura y te aseguro que no es viable para absolutamente ninguna mujer del mundo. Y en esto no hay excepciones. Ni tú ni yo somos distintas al resto. El apoyo externo no significa dejar de cuidar, significa no tener que sostenerlo todo sola. Pero también te voy a invitar a que reflexiones en algo muy importante, y es a quién le estás pidiendo ayuda. Hemos de ser conscientes a quién le pedimos ayuda y preguntarnos algo muy sencillo. ¿Esta ayuda realmente me está apoyando o está generando el efecto contrario porque no suma? Yo siempre digo que las relaciones humanas, una relación o suma o resta, pero nunca tenemos el término neutro. Y si no suman este cuidado, quizá es algo en lo que no deberías poner energía ni tiempo. El apoyo que necesitamos tiene que ser un apoyo que alivie, que acompañe y que sostenga, pero que sostenga y que nos apoye de verdad. Puede venir de diferentes lugares, del entorno familiar, de personas cercanas, de espacio donde puedas expresar lo que estás viviendo, de acompañamiento profesional. Y yo te digo por experiencia propia que lo óptimo es encontrar en todas esas áreas. Si tienes un poquito de ayuda personal, profesional, de amistades, de familia, todo es mucho más sencillo. Sí que es cierto que muchas veces solo el hecho de poder hablar con alguien que entiende lo que estás viviendo ya genera un alivio, pero ten en cuenta que eso es solo soltar. Por tanto, si no has hecho un trabajo de base, quizá ponemos un parche para ese momento concreto. Pero tarde o temprano, cuando la situación cambie, se complique, se modifique o tú estés en otro momento personal, no tendrás las herramientas necesarias porque solo habrás soltado, pero no habrás creado ese lado del triángulo tan necesario. Quería hoy compartir contigo si algo he aprendido tanto desde mi propia vivencia personal como con mis acompañamientos que fueron consecuencia de esta vivencia personal, que cuidar al otro jamás debería significar desaparecer nosotras del centro del cuidado. Y sí, debemos ser el centro, porque muchas pensamos o pensábamos que cuidar simplemente es aguantar un poquito más y que desde ese sacrificio vamos a dar nuestra mejor versión. Y eso es un error. Y si no lo quieres hacer por ti, pues también me vale. Al final, hazlo por el otro. Y te voy a contar por qué. Porque solo puedo darte agua si tengo mi vaso lleno. Si yo no me cuido, no voy a ser la mejor cuidadora que quiero ser para ti. Por tanto, aunque no sea el trabajo más óptimo, es una muy buena puerta de entrada. Hazlo por quien cuidas. ¿Quieres cuidar mejor? Empieza a cuidarte tú. Si no, no vas a conseguir ser esa cuidadora que deseas. Esos pilares tienen todo que ver con lo que hemos visto hoy y tarde o temprano necesitamos aplicarlos, el autoconocimiento, las herramientas prácticas y un apoyo adecuado. Y te garantizo, porque lo veo a diario en mi vida y lo vivo cada día, a pesar de que esto sea un trabajo constante, que en el momento en que una empieza a aplicar todo esto, los resultados caen por sí solos. No vamos a esperar a tener tiempo, porque es cuando nosotras creemos ese tiempo. No vamos a esperar a que llegue el momento lo creamos nosotras. Y solo quería invitarte a que si algo de esto te ha resonado, te has sentido identificada, puedas escribirme, comentar el vídeo en Instagram, en YouTube, en la red social por la cual te haya llegado este mensaje, que tampoco es casual, y me escribas la palabra triángulo y me pongo en contacto contigo y vemos juntas cómo podríamos hacer este proceso para que vivas en tu nueva yo, en tu nueva versión, reconociéndote de nuevo quién eres y cuidando sin culpa, con paciencia, con mucho amor y al final disfrutando de esta única vida que tienes. Que tengas un feliz día.